Dos hombres están de pie en un estadio de fútbol. Bueno, en realidad unas 50.000 personas llenan este caluroso y abarrotado estadio de Roma. Y la locura parece haberse adueñado de todas y cada una de ellas. Italia lo ha logrado. Ha ganado el Mundial de 1934, el torneo de fútbol más prestigioso del mundo. Y además lo ha hecho en casa. Pero centrémonos en esos dos hombres. Uno es un devoto católico y cree que el deporte puede ayudar a fomentar la fraternidad entre los pueblos. El otro aboga por la superioridad de su nación sobre todas las demás. Uno ayudó a crear la Fédération Internationale de Football Association, la FIFA. El otro fundó el fascismo. En este día, en este estadio romano, el estadio del Partido Nacional Fascista, el presidente de FIFA, Jules Rimet, sostiene el trofeo del Mundial, la diosa de la victoria. El otro hombre, Benito Mussolini, sostiene un trofeo mucho más grande, uno que lleva su nombre, la Copa del Duce, la Copa del Líder. Rimet y Mussolini entregan sus premios a los ganadores, la selección italiana. Es la segunda Copa del Mundo de la historia y la segunda década del reinado de Il Duce. Parece un instante perfecto, pero las experiencias de Rimet y Mussolini durante la Copa del Mundo no podrían haber sido más diferentes. Uno de estos dos hombres dejó Roma molesto, mientras el otro se regodeaba en la gloria deportiva de su país y en el poder que el triunfo confirió a su régimen. Un régimen que fue pionero en el uso de la Copa del Mundo con fines autoritarios. Esto es Power Plays, una serie sobre deporte, política y autoritarismo, presentada por Human Rights Foundation y la Media Inglesa en su versión en español. HRF es una organización que lucha contra los regímenes tiránicos que controlan la vida de más de 2/3 de la población mundial. En esta primera temporada de Power Plays vamos a explorar algunos de los regímenes que han utilizado la Copa del Mundo de fútbol durante el último siglo. Y comenzamos con la Italia fascista de 1934. Hasta la Junta Militar Argentina de 1978. Y bajo el signo de la paz, declaro oficialmente inaugurado al Estado policial cleptocrático de Rusia de 2018. Welcome to Russia. Y a Qatar 2022, la monarquía de Oriente Medio construida sobre las vidas de los trabajadores migrantes. Now, a BBC investigation's uncovered evidence that migrants working on infrastructure projects in the final months before the tournament have died or suffered abuse. También examinaremos la Copa del Mundo de este año, 2026, así como las Copas del Mundo de 2030 y 2034. The host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia. Comenzamos por el Mundial de 1934. Ha pasado mucho tiempo, pero nos ayudará a entender lo que sucede hoy. El dictador italiano Benito Mussolini usó el Mundial para exacerbar el nacionalismo extremo, proyectar la superioridad de su país y apagar la disidencia interna. Todo ante los ojos del presidente de FIFA, Jules Rimet, incapaz de hacer nada al respecto. Cualquier historia sobre el uso del Mundial debe comenzar por Italia. El principio del siglo XX fue una época de cambio. La industrialización extrajo a la gente de sus pueblos y sus núcleos familiares y los condujo hasta ciudades sobrepobladas. Estas personas, hacinadas y explotadas, necesitaban algo con lo que poder conectar. Para muchos eso fue el fútbol. En esa era las ligas crecieron y de repente los equipos se encontraron viajando en tren o en barco para enfrentarse a equipos lejanos. Pero eso representaba un problema. Necesitaban jugar al mismo deporte y con las mismas reglas. El fútbol debía formalizarse. Y aquí entra Jules Rimet. El futuro presidente de FIFA nació en el pequeño pueblo francés de Thélé en 1873. Con 11 años se mudó a París y se convirtió en abogado. Allí fundó un club deportivo, el Red Star. Era un joven e idealista católico que creía en la dignidad del trabajo y en la dignidad del deporte. He's a really interesting figure. He's a very devout Catholic. He believes in the power of sport to elevate the working classes. He's very big on self-improvement, so
He encourages poetry readings to try and sort of spread a bit of culture as well. En 1904, Rimet contribuyó a fundar FIFA. La federación formó parte de una ola de nuevas organizaciones internacionales como Cruz Roja o el Comité Olímpico Internacional que tenían como objetivo unir un mundo desunido. El propósito principal de FIFA era ser la autoridad central del fútbol en todo el mundo. Crear unas reglas comunes para que todo el mundo pudiera jugar al mismo deporte. En sus inicios, FIFA carecía de autoridad real o poder financiero, pero en la década de 1910 el fútbol comenzó a convertirse en un deporte realmente popular en todas partes. Entre cambios y rupturas sociales le dio una rutina a la existencia. Los domingos el fútbol comenzó a sustituir a la iglesia. Pero la Primera Guerra Mundial interrumpió el fútbol. Dejó 40 millones de víctimas, entre ellos 20 millones de muertes. La mayoría de ellos jóvenes europeos en edad de practicar el fútbol. Resultó que la misma industrialización que había ayudado a la humanidad a avanzar también era capaz de aniquilar seres humanos con la misma eficiencia. La población quedó conmocionada. Los europeos necesitaban algo en torno a lo que unirse. Así que al concluir la guerra, las selecciones nacionales se convirtieron en sus nuevos ejércitos. Presentaban a sus países como un todo coherente y disciplinado, digno de elogio. Pero esta trascendencia colectiva fue utilizada por muchos regímenes para sus propios fines políticos. Este fue el caso con Italia. Como otras naciones europeas, era un país joven que apenas había logrado unir sus 22 diferentes regiones en la segunda mitad del siglo XIX. En los años 20 del siglo XX todavía seguían existiendo diferencias abismales entre esas diferentes regiones. La modernización no estaba al mismo nivel en el norte que en el sur, e Italia todavía se estaba curando de las heridas de la Primera Guerra Mundial. Aunque técnicamente había estado en el lado ganador, no lo parecía examinando su economía, sus paisajes y su estado de ánimo. El país estaba sumido en la crisis. Un hombre surgido de esta crisis sería el que acabaría con ella casi sin ayuda: el dictador italiano Benito Mussolini. And he was able to take advantage of the post-war crisis, when there was a fear that Italy might become communist because of what had happened in Russia in 1917, founded his own movement, which was an extreme right nationalistic movement. And it was an anti-democratic movement. And he created these kind of thugs, these black shirts, who went out into the streets and they beat up socialists and they had these pitched battles with them. I mean, there was a kind of a civil war. Este movimiento fundado por Mussolini recibió el nombre de fascismo. Aunque ahora es una palabra usada para casi cualquier régimen autoritario, es un término que se refiere específicamente al tipo de movimiento liderado por Mussolini. Yeah, it's a highly militaristic, anti-democratic, anti-communist, hyper-nationalist movement that wants to create kind of the new fascist man. And it's built on kind of the militarism, the war experience of the trenches in the First World War. And its aim is to prepare Italy or to make it into a great power. Mussolini wanted to recreate the Roman Empire. That was his dream. He wanted a new Roman Empire. Para construir su nuevo imperio romano, Mussolini primero debía asumir el control. Fue en medio de este caos, del tipo de guerra civil que comenta Baxa, que en 1922 el rey de Italia pidió a Mussolini que formara gobierno y pusiera orden en el país. He was able to dismantle democracy. He banned all political parties except the fascist party. He banned all labor unions. And essentially it became a crime to be an opponent of fascism by 26-27, which is right around the time that soccer or football was being professionalized and reorganized. And so sport plays an important role in the building up of the dictatorship. El deporte era una herramienta clave para Mussolini. ¿Cómo podía unificar las diferentes regiones de Italia? ¿Cómo podía vender su nacionalismo mientras quitaba libertades civiles? Porque Mussolini se dio cuenta de que podía crear una conexión emocional a través del espectáculo del deporte. Comenzó a transformar Italia en lo que llamó una nación deportiva. Promovió el nuevo hombre italiano, un hombre atlético e hipermasculino cuya superioridad atlética demostrara la superioridad racial italiana. Construyó enormes estadios en todo el país.
monumentos modernistas adornados con estatuas suyas montando a caballo. El mensaje era claro: el futuro está aquí y es Italia. And it's only possible because of fascist discipline and a nation that is disciplined and working as one. Se trata de una nación que persigue sus objetivos sin piedad, llevándose por delante a todo aquel que no esté de acuerdo. Y en lo que hace referencia al deporte, funcionó. Los italianos se presentaron en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1932 cantando el himno fascista y quedaron segundos en el medallero. Pero Mussolini tardó un tiempo en darse cuenta de que el fútbol era el deporte clave para la política que quería llevar a cabo. En los años 20, mientras Mussolini aumentaba su control sobre Italia, Jules Rimet tenía un problema con el fútbol internacional. El espectáculo se había convertido en demasiado grande incluso para el mayor evento deportivo. The football at the Olympics in 24 and 28 was by far the most popular sport. En los años 20 no existía la Copa del Mundo, así que el mayor torneo que existía era el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos. I think a third of all the revenues taken at the Paris Olympics in 24 came from the football tournament. That creates problems for both sides. At the Olympics, I think they don't like the fact that one sport is so dominant. It also puts a huge amount of pressure on infrastructure. So even in 24, the football tournament was held before the rest of the Olympics. So it almost ran as two separate events anyway. Este acuerdo no podía mantenerse, y Jules Rimet lo quiso modificar. Now, Jules Rimet, who is the French president of FIFA, who is by a million miles the best president FIFA have ever had, he's a good man, which is an odd thing to say in the context of FIFA presidents. And he recognises by 28, this is ludicrous, we can't have football within the Olympics. Así que FIFA asumió un riesgo. Abandonó los Juegos Olímpicos y comenzó a planear su propio evento global, la Copa del Mundo. La FIFA de entonces no es la FIFA de ahora, la FIFA corrupta, que todos conocemos. Con Jules Rimet las cosas eran diferentes, aunque el Mundial de 1930 no tardó en torcerse. La Gran Depresión volvió a sumir al mundo en el caos y en la incertidumbre, y la única forma para los equipos europeos de llegar hasta el país anfitrión, Uruguay, era pasando varias semanas en un barco. Italia ni siquiera fue, tampoco otros miembros de FIFA, como Alemania, España o Japón. Cuando Rimet cruzó el Atlántico con el trofeo de la diosa de la victoria en su maleta, solo 4 selecciones europeas le acompañaron. Una vez que las selecciones llegaron a Montevideo, la Copa del Mundo resultó ser más una extensión de la política internacional sudamericana que un evento deportivo. En la final, Uruguay y Argentina ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo sobre la pelota. Tras la victoria uruguaya, miles de fans argentinos cruzaron la frontera del Río de la Plata a bordo de pequeños botes cantando «Victoria o muerte». No era esa exactamente la idea que tenía Rimet en mente, pero el fútbol de las selecciones que se presentaron fue de buena calidad y el dirigente francés vio potencial al torneo. At the same time, he has this very idealistic streak, and he thinks, and I think he genuinely believes this, but he believes that football can spread fraternity among nations, and I think in 1930, he is broadly encouraged by that at the first World Cup in Uruguay, even though there's a huge amount of trouble around the final, there's rioting in Buenos Aires, Argentina and Uruguay literally break off diplomatic relations for several months after that final, but he still sees enough good there. Y ya teníamos un siguiente torneo planeado para 4 años después. Quizás podía organizarse algo más cerca de las selecciones europeas. Quizás en algún lugar como Italia. Quizás entonces el fútbol pudiera promover la fraternidad entre naciones. Benito Mussolini asumió su rol como líder de una nación de deportistas de forma personal. Existe una foto en la parte final de su mandato en la portada de una revista francesa en la que aparece esquiando sin camiseta. El titular es Mussolini, dictador deportista. El fútbol nunca fue el deporte favorito de Il Duce. Le gustaba más el boxeo y las carreras de coches. Pero llegó un punto en que Mussolini no pudo negar la popularidad del fútbol y se dio cuenta de que lo único que hacía falta para que el fútbol fuera atractivo para las masas fascistas era el marco adecuado. And it becomes an ideal mechanism or metaphor
for the kind of unified mass fascist state that Mussolini wanted to create. And soccer, or football, was kind of an ideal sport because it's about individuals working together as a team. It's a game where the sum is greater than the parts, where individuals are asked to sacrifice themselves for the team. And the beautiful game is, it's kind of a more modern, I think, description of it. But I don't think the Italians ever played a beautiful game, to be honest. It was a very brutal type of soccer. I think it was still performed at the time in some of the piazzas in Tuscany. Very violent form of soccer. So any sport that had a degree of violence to it, I think, was okay with the regime. Así que el régimen asumió el control del deporte. Crearon una estructura jerárquica para dirigir la Federación Italiana, obligando a los equipos locales a fusionarse para crear equipos que representaran a toda la ciudad y compitieran en una liga nacional. Y expulsaron a muchos jugadores extranjeros para fomentar el talento local. El régimen sabía que su apuesta por el fútbol funcionaría, como una forma de crear un mejor fútbol italiano, pero también como una forma de unir a la nación. Porque Mussolini había descubierto algo profundo, no solo sobre el fútbol, sino sobre la propia psicología humana. And Mussolini was a student of Gustave Le Bon, who was the sociologist / psychologist who talked about crowds and how to influence crowds. And he understood that this kind of how an individual can lose oneself in a crowd, lose one's critical faculties and one's sense of individualism. And it's very easy to get swept up in the emotions. Cuando FIFA eligió a Italia para albergar la Copa del Mundo de 1934, Mussolini ya había comprendido algo que pocos habían comprendido en ese momento, quizás ni siquiera el presidente de la FIFA, Jules Rimet. El Mundial era más potente que cualquier cumbre diplomática. Más que un torneo, era un escenario en el que las naciones se legitimaban frente a una audiencia global, usando el deporte más popular del mundo. Y a Mussolini le venía bien algo de legitimidad. Durante su mandato, destruyó libertades fundamentales, asesinó rivales y aplastó a los disidentes. En los años 30, sus ambiciones internacionales estaban creciendo. Al fin y al cabo, el nuevo imperio romano necesitaba súbditos. ¿Y qué mejor forma de convencer al mundo de tu fuerza y tu atractivo que organizar un espectáculo masivo? Así que el régimen destinó mucho dinero al evento. Su intención era opacar la Copa del Mundo anterior. Si los uruguayos tenían 3 estadios, los italianos tendrían 8 de los más modernos del mundo. Los trenes que les conectaban desde Milán a Florencia y de ahí a Nápoles tenían que circular en hora, algo que solo un coloso podría lograr. Los espectadores y periodistas extranjeros recibieron descuentos en el tren y juegos de té con el logo del Mundial junto al emblema fascista. Mussolini nombró generales para dirigir el espectáculo y controló todos los aspectos del torneo. Italia quería mostrar al mundo el poder del fascismo. The regime in 34 kind of took over the event. They kind of pushed FIFA aside, but it was always very closely curated, or he really uses the World Cup as a stage to present Italy in a certain image. FIFA lo admitió. Rimet dijo que tengo la impresión de que no ha sido FIFA quien ha organizado el torneo, sino Benito Mussolini. El torneo deparó grandes partidos. Quizás el mejor de todos fue el que enfrentó a Italia y España en los cuartos de final. España estaba liderada por el portero Ricardo Zamora, al que apodaban El Divino. Era famoso por sus paradas espectaculares y por la gorra que lucía siempre sobre el terreno de juego. Una vez jugó a pesar de tener el esternón roto. Los italianos, bajo el mando del técnico Vittorio Pozzo, le dieron una auténtica paliza. Los españoles les respondieron rompiendo la pierna a un jugador italiano. Pozzo said it was like being in an infirmary after the first game because so many players were injured. They actually had to play a second game because the first game ended up as a tie. And so they played a second game the next day. And both games were very, very animated. Italia eliminó a España en cuartos y a Austria en semifinales. En la final aguardaba Checoslovaquia. La final fue la perfecta culminación para esta Copa del Mundo. También resultó simbólica. La Italia fascista contra la pobre y democrática Checoslovaquia, fracturada étnicamente. Era una batalla entre sistemas políticos
e Italia tenía la intención de ganar. Durante los primeros 80 minutos el plan estuvo en riesgo. Italia perdía 1-0, pero se recuperaron y acabaron ganando 2-1 en la prórroga. Al final el fascismo se erigió victorioso. Mussolini entregó a su equipo no solo el trofeo de FIFA, sino el enorme del que hablábamos al inicio, la Copa del Duce. En lugar de la diosa de la victoria, representaba a 4 hombres musculosos luchando por un balón, uno triunfando sobre el resto. Una vez concluido el espectáculo, existían dudas sobre la integridad del torneo. Hubieron algunos arbitrajes extraños y rumores de que Mussolini se había reunido con los árbitros antes de los partidos. Baxa asegura que estas afirmaciones nunca se probaron. Sea como fuere, el espectáculo funcionó. Los estadios se construyeron, los trenes llegaron a tiempo. Turistas y periodistas regresaron a sus casas con sus juegos de té. E Italia venció en un torneo emitido para todo el mundo. Habían demostrado el poder del fascismo. Tras el Mundial, la política exterior de Mussolini fue cada vez más agresiva. Solo un año después del Mundial, en 1935, Italia invadió Etiopía, en un intento de reconstruir el Imperio Romano. En 1937 abandonó la Liga de Naciones, el precursor de las Naciones Unidas, y se aproximó a la Alemania nazi. Mientras el fascismo se aceleraba en casa y se extendía fuera, Mussolini impulsó políticas y luchó guerras que acabarían desembocando en millones de muertos. Mientras, Italia siguió ganando. En los Juegos Olímpicos de 1936 en la Alemania nazi, inspirados por la Copa del Mundo del 34, Italia fue tercera en el medallero y ganó la Copa del Mundo de nuevo en 1938. Según Baxa, estas estrategias deportivas ayudaron realmente a legitimar el fascismo en el mundo como una nueva y moderna forma de gobierno, al menos sobre el papel. Muchos dentro de Italia sufrieron bajo el puño de hierro de Mussolini. ¿Nadie intentó luchar contra el Mundial de 1934? But 34, no, as far as I know, there was no attempt to boycott. Que yo sepa, dice, como en todas las sociedades autocráticas, conocer la verdad puede resultar complicado. The problem with determining dissent is that the press is so closely controlled in this period that, I mean, even understanding the games themselves. John Foote has said in his book on Italian soccer that even the narratives of the games are not to be relied upon. Pero Jonathan Wilson sí mencionó a un hombre tan afectado por el Mundial de 1934 que en los años siguientes luchó contra el régimen. Ese hombre fue el presidente de FIFA, Jules Rimet. I think Rimet was pretty uneasy about what he experienced in 34. Rimet had seen what the 34 World Cup was. He'd seen what the 36 Olympics was. He was terrified the 38 World Cup would be more of the same. And he pulled every diplomatic lever he could to get that tournament to France, where he was head of the FA, he could do things his way. And in the context of the time, to pull that off, I think is an extraordinary diplomatic feat, which is significantly underappreciated. El mundo en 1938 estaba al borde del colapso. El fascismo estaba en ascenso. La Alemania nazi estaba planeando invadir Polonia. Esta Copa del Mundo de 1938 iba a tener lugar en la tierra natal de Rimet, en Francia. Y su intención era organizar un mundial tranquilo, casi neutral, en la medida en que fuera capaz. And you have a very strange tournament in 38. Bizarrely, given what else is going on, it is the least political of all World Cups in terms of the hosts. I mean, you have anti-fascist demonstrations, you have Italy playing in a black kit in the quarter-final against France, which is clearly making a point. You have only 15 teams there, not the 16, because Austria have been subsumed into Germany by the Anschluss. You have China pulling out because of the war with Japan. You have Spain pulling out because of the civil war. Your politics are there and they're swirling all around, but they're not coming out of the hosts. And I think that is Rimet's triumph, really. And I think that's where you see just what a great diplomat he was. Rimet se aferró a su ideal, que con FIFA, el fútbol internacional,
podía servir para promover la fraternidad entre las naciones. Incluso en 1938, solo un año antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, cuando parecía quedar muy poca fraternidad. Mussolini fue el primer dictador que comprendió que en el siglo XX el poder ya no se podía ganar solo con puños de hierro y poder militar, sino a través de imágenes, emociones y una experiencia colectiva. El Mundial ofreció exactamente eso, un escenario donde proyectar fortaleza y unidad ante la audiencia local y mundial. Aunque Rimet evitó politizar el fútbol, FIFA como organización acabaría aprendiendo esas lecciones. Porque la Copa del Mundo ejerce una fuerza gravitacional. Atrae poder, influencia e ingentes cantidades de dinero. No es una competición deportiva, es una estrategia política. Durante la Segunda Guerra Mundial, la competición internacional se detuvo. Cuando pasó la tormenta, Mussolini había desaparecido de la escena internacional. Y Jules Rimet dejó su puesto como presidente de FIFA en 1954, tras 30 años en el cargo. El trofeo de la Copa del Mundo, la diosa de la victoria, fue rebautizado en su honor. En las décadas siguientes, el fútbol siguió expandiéndose y acabó convirtiéndose en el deporte dominante en el mundo. Para los años 70, FIFA había encontrado nuevos y potentes aliados en la improbable forma de las juntas militares sudamericanas.